Arturo Ángel, periodista, para platicar sobre su libro, Duarte, el priista perfecto. Arturo Ángel, qué gusto verte en el estudio de Sin Línea. ¿Cómo estás? Bienvenido. Un gusto verte siempre a ti, Olivia. Buenas noches. Pues muy pertinente hablar justamente de este libro que publicas, Duarte, el priista perfecto. Y déjame empezar primero por lo más actual y ahorita nos vamos para atrás. Que es claro. Tú dices en tu libro que el proceso contra Javier Duarte en realidad se encuentra en una fase inicial y que tenemos que estar al pendiente de lo que ocurre en los primeros meses del 2018. Cuéntanos en qué va el caso Javier Duarte hasta el momento. Mira, el caso de Javier Duarte, si bien parece como que hubiera pasado mucho tiempo, en realidad estamos en una fase inicial. Sí. Todavía ni siquiera llegamos a la parte en que la PGR y los abogados van a presentar con el juez las pruebas que quieren llevar a juicio. Un hecho que acaba de ocurrir recientemente es que los abogados de Javier Duarte, en un movimiento yo te diría un poco inesperado, solicitaron al juez que de otros 6 meses más, porque se habían fijado 6 meses nada más para llegar a esta parte en que ya hay que presentar las pruebas, ellos acaban de pedir 6 meses más y entonces el juez estará definiendo en estos días si concede esta ampliación o no. En realidad te digo que es un paso inicial porque lo que tenía que haber ocurrido, que ahora estamos en esta parte en que a ver si se define o no, es que las partes revelaran las pruebas para luego ya irnos al juicio. Insisto, Javier Duarte hoy está preso de forma preventiva. De forma preventiva, es que es importante subrayarlo porque vimos, bueno, la detención, las audiencias en Guatemala, la extradición, las primeras audiencias, ¿no? Que sí, que fueron polémicas, recuerdas, ¿no? Todo lo que pasó. Pero en realidad, insisto, está preso de forma preventiva. Ni siquiera hemos llegado a esta parte intermedia donde se presentan las pruebas y luego te vas al juicio. Es decir, estamos a la espera, hay que ver qué estará ocurriendo en los próximos días. No hay una audiencia para el próximo 31 de enero y muy posiblemente ahí el juez defina si concede esta prórroga de 6 meses o si de una vez ya se fija fecha para la audiencia en la que se tendrían que presentar las pruebas. Que será muy importante lo que ocurra realmente con Javier Duarte para saber, y también tú lo dices en tu libro, si este caso de corrupción, de desvíos de recursos, de triangulación de recursos del erario, de empresas fantasmas y todo eso que tú reportaste muy puntualmente para Animal Político y que ahora forma parte de este libro, que es en realidad un reportaje ampliado de todo lo que tú sabes. Así es. ¿Significará realmente para el país un cambio, ¿no? ¿O se quedará nada más bueno, ahí está el caso Javier Duarte, un chivo expiatorio, pero no va más? Sí, mira, yo insistiría, Olivia, y es una de las conclusiones que espero que el lector llegue tras esta investigación. Aun cuando este caso de Javier Duarte prosperará, vamos a suponer que llegamos al juicio, lo declaran culpable, de entrada, solamente refiriéndonos a Javier Duarte, estamos hablando de una fracción de todo lo que se ha investigado, ¿no? Hay que recordar que hay más de 70 denuncias de la Auditoría Superior de la Federación, ninguna de esas está consignada, algunas llevan 3 años. A ver, hay 45,000 millones de pesos de recursos federales y locales desaparecidos en Veracruz y nada de eso tiene que ver con este caso, Pero además, saliéndonos del proceso de Javier Duarte, y justo en ese sentido va esta investigación, hay personajes claves en esta trama. Los cómplices de Javier Duarte. Exacto, muchos de los cuales son diputados federales. A ver, la PGR dice, tú, Javier Duarte, te beneficias de recursos públicos. No estoy diciendo que tú autorizaste, pero otras personas a tu cargo se encargaron de esta operación. No hay hoy una sola persona procesada de sus funcionarios por haber firmado la salida de recursos públicos. Entonces, yo te diría que mientras no veamos que otros casos en contra de Javier Duarte prosperan y algún proceso en contra de todas estas personas alrededor suyo que estuvieron involucradas, a mí me parece que el caso se estará quedando todavía muy corto. Se estará quedando corto. Importante lo que dices, los cómplices de Javier Duarte. Tú aquí en el libro los mencionas, con nombre y apellido y sobre todo, y quisiera que ahí nos contaras, también habla sobre el despacho que se encargó de armar todo el tema de las empresas fantasmas de Javier Duarte, por medio de las cuales se desviaron recursos que tenían que llegar en muchos de los casos, en la mayoría de los casos, a la gente más pobre y donde gente muy pobre además fue utilizada como prestanombres. Y esa parte es importante, Olivia, porque lo que nos queda claro, incluso Luis Pérez de Hacha también hace un excelente relato aquí, es que lo que pasó en Veracruz pasa en muchos estados. Estamos viendo el tema de Chihuahua. Y no solamente se utilizan empresas fantasma para darles contratos, se utilizan para temas de impuestos, incluso con fines electorales. La importancia de que haya una acción en contra de este despacho, que cuando nosotros presentamos el reportaje originalmente hablamos de 20 empresas, aquí hablamos de más de 300 compañías, es que mientras no se actúe en contra de estas estructuras,
en realidad de fondo no se estará acabando con el problema. Finalmente, no quiero minimizar evidentemente lo que significa la figura de Javier Duarte, pero yo te diría que estamos hablando de un político, de un exgobernador, pero el sistema sigue ahí desde antes de él y continúa funcionando. Entonces, se tenía que ir de fondo para desbaratar estas estructuras y evitar que luego no llegue otro gobernador u otros gobernadores y continúen beneficiándose de estos esquemas. Ahora, más allá de este tema en concreto, los desvíos, las empresas fantasmas, en tu libro tú cuentas, y es una parte muy interesante, pues toda la historia de Javier Duarte, desde que era niño en Córdoba, el apodo que le pusieron en aquel entonces, Caremo. Cuéntanos, Caremo, ¿de dónde viene? Es que le decían, a mí me parecía al principio como una cuestión de Karime, como se puede, claro, no, era imposible porque esto fue de ni... No, sus compañeritos de la escuela con los que pudimos hablar para este reportaje decían que le decían cara de moco, porque en Córdoba pues todos son morenitos. Y él era el más blanquito, ¿no? Ajá, entonces entre eso y el color de los ojos, bueno, este apodo que a mí en lo particular me parecía bastante cruel, pero claro, era justamente... Y la idea de retratar esto es porque queríamos tratar de descifrar, bueno, qué había pasado, ¿no? Exactamente. ¿Qué lleva a una persona, a un personaje como Javier Duarte, a convertirse en esta persona que se llevó todo de un Estado, que no dejó una dependencia, ¿no? sin llevarse recursos? Tú cuentas cómo fue su ascenso en la política, también, bueno, el tema de su padre que murió durante el sismo del 85. Y que era el cumpleaños de Javier, por cierto, ese mismo día. El mismo día de su cumpleaños. Doble tragedia ahí. E importante también porque mencionas a los personajes del PRI que lo fueron impulsando en su carrera, hasta que llegó a ser gobernador del Estado. Porque tú muy joven, 37 años. Sí, tú recordarás cómo se nos vendió esta idea de que Javier Duarte y César Duarte, Roberto Borges, que además hubo el tino del entonces candidato Peña Nieto de mencionarlos a ellos como parte de una nueva generación. El nuevo PRI. Sí, hoy un desastre. Exactamente, porque además al etiquetarlo como el nuevo PRI, yo creo que había un reconocimiento implícito de que el viejo era una cosa... Era malo, ¿no? Exactamente. Los dinosaurios, eran los dinosaurios y los nuevos. Exacto, y la verdad es que tras documentar esto queda claro que en realidad, yo te diría, lo resumiría así, Javier Duarte es un personaje construido por los políticos priistas de antaño, que trabajó con los priistas de ahora y que terminó siendo como los priistas de siempre, ¿no? Claro. Hay estas figuras del priismo de hace varias décadas que en realidad estuvieron detrás. Obviamente Fidel Herrera, que todo el mundo lo conoce, pero además otros personajes, senadores, en fin, de estos priistas que venían de hace tiempo y que fueron impulsando sus carreras. La verdad es que, mira, también hoy un diputado federal del PRI que trabajó como vocero en el gobierno de Javier Duarte, yo le preguntaba, oye, pero es que esta renovación generacional, y él me decía claramente que en todo caso, si había existido la renovación, era más bien con una finalidad un tanto bastarda, decía él esta palabra. En realidad se trataba de perpetuarse, ¿no? Traer nuevos rostros, pero que estos nuevos rostros estuvieran comprometidos con la estructura, y finalmente es lo que ocurre, más allá de que sí, Javier Duarte incurre en excesos que todos conocemos, pero finalmente yo te diría que más allá del rostro nuevo y de la edad, se trataba de un personaje que fue arropado y construido en las prácticas que la imagen y semejanza, ¿no? Sí, literalmente. Y termina siendo, como bien titulas tu libro, el priista perfecto, aunque fue presentado en su momento como parte de una nueva generación de priistas. Insistir, hoy toda esa generación es un desastre. ¿Cómo le salió tan mal el paradigma que ahora ya mejor la apuesta no es por un nuevo PRI, sino por unos no priistas, ¿no? Para alguien que no es militante del PRI, un candidato ciudadano, así lo quieren presentar a José Antonio Meade. Bueno, vale mucho la pena leer este libro justo por lo que mencionabas, porque el caso de Veracruz destapó un mecanismo que ahora resulta, lo vimos también en la investigación de la estafa maestra, lo estamos viendo en el caso de Chihuahua y otros más, un mecanismo que se ha usado a nivel nacional para desviar recursos del erario. Importante también porque son tiempos electorales. No tenemos ya más tiempo de hablar de los detalles del libro. Interesante el capítulo de las mujeres de Duarte, donde hablas y tú afirmas que se firmó un pacto político para que no fuera detenida Karime Macías. Sí, evidentemente no hay un papel donde uno pueda ver eso, pero las fuentes a las que tuvimos acceso, bueno, nos dejan en claro, incluso gente cercanísima al gobernador, que prácticamente dan por un hecho que esto ocurrió así, ¿no? Bien. Y en ese capítulo de Mujeres de Duarte también la confesión de Xochitl 3, tuvimos acceso a ella, es bastante interesante. Pues ahí está el libro de Arturo Ángel, Duarte, el priista perfecto. Muchas gracias por haber venido, Arturo. No, un placer estar